Otro concepto importante que va de la mano con la demanda en este marco de economía de pizarrón tiene que ver con la oferta. La oferta la podemos definir como la disposición a producir bienes y servicios por parte de los oferentes, que en este caso pueden ser empresas, puede ser el Estado, puede ser personas particulares. El médico particular es un oferente de servicios de salud. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en términos de cómo se maneja la oferta. A su vez, la oferta va a depender de los gustos y las preferencias de estos consumidores que se perciben en el mercado, la disposición a pagar por los bienes y los servicios y los costos de los bienes sustitutos que se producen en ese mercado. A diferencia de la demanda, la oferta tiene pendiente positiva, es decir, que los oferentes van a estar dispuestos a ofrecer más a medida que puedan cobrar más precios. Entonces, a un precio bajo, los oferentes no van a ofrecer nada. En este caso, precio cero, nadie ofrece nada. A medida que aumenta el precio, aumentan las cantidades ofrecidas. Esto nos plantea una situación de que los oferentes, a medida que aumentan los precios, aumentan las cantidades vendidas, y los demandantes, a diferencia de los oferentes, a medida que aumentan los precios, disminuyen sus cantidades demandadas. Esto nos va a dar como producto un concepto que es el de equilibrio. La oferta y la demanda se supone que en algún momento se cruzan, producto del proceso de elección de los agentes. Entonces podemos definir al equilibrio de mercado como el punto donde se cruzan la oferta y la demanda. Este concepto es meramente teórico, ya que la cuestión de equilibrio estático no existe en la realidad, sino que es una forma de entender algunas dinámicas de los mercados. Tenemos la curva de oferta, la curva de demanda, y en el punto E, en este caso, es donde se cortan la oferta y la demanda. Es decir, que todas las cantidades hasta E, que en este caso son 8, se van a vender al precio E. Entonces, los deseos de los consumidores y de los oferentes se van a equilibrar en ese punto, equilibrio que en este caso es una abstracción teórica, es una herramienta de la economía de pizarrón, pero nos sirve para entender cómo funcionan los mercados en general, y estas dinámicas tienen el supuesto atrás de que los mercados funcionan perfectamente. Ahora vamos a ver que en el caso de la economía de la salud existen muchas fallas de mercado. ¿Cómo relacionamos estos conceptos que vimos recién de economía en el mercado de la salud? En el mercado y el sistema de salud. Hay que entender que una cosa es el mercado, otra cosa es el sistema de salud y otra cosa es el campo de la salud, pero esas son cuestiones que van a estar explicadas en el PDF que ustedes tienen para leer. Entonces, el sistema de salud está atravesado por las relaciones de mercado relaciones de mercado y no de mercado entre los agentes que lo integran. Una de las características del mercado de la salud es que no se acerca en absoluto al funcionamiento teórico de los mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque en este mercado particular lo que prevalecen son las fallas de mercado. Entonces, cuando un mercado tiene muchas fallas, es un mercado imperfecto, y entonces las reglas que operan en la oferta y la demanda no funcionan como tradicionalmente lo hacen. Por ejemplo, en el mercado de la salud, los demandantes no son libres, como si lo son los demandantes de empanadas. No sé, una persona va caminando por la calle, tiene dinero y elige qué comer, a diferencia de los servicios de salud, que esa persona puede tener o no el dinero y puede tener un padecimiento que requiera tal tratamiento, que requiere tal erogación monetaria. Pero para eso hay que pensar cuáles son las fallas del mercado en el sistema de salud. Los
agentes en este mercado, retomando lo anterior de que había 3 grandes grupos de agentes, que eran las familias, las empresas y el Estado, podemos decir que las familias demandan servicios de atención médica, las empresas que tienen distintos roles, pero hay empresas de prestación de servicios médicos, hay empresas de producción de medicamentos, hay empresas que producen insumos médicos y todas son empresas con lógica privada en el campo de la salud. Y el Estado, que como ya antes mencionamos, interviene a partir de la prestación de servicios de la salud, a partir de los efectores públicos, a partir de la vigilancia epidemiológica, esto es algo importante que hace el Estado como Estado en sí, y la regulación de todo el sistema de salud. Entonces, podemos pensar el sistema de salud como el Estado, que está compuesto por las instituciones de salud del Estado y los entes reguladores del Estado, el sector privado, que están los prestadores de salud privados, las empresas de seguro de salud, las farmacéuticas, la necesidad de atención médica, que en parte es la necesidad de cobertura ante epidemias, la población que demanda atención médica, la capacidad económica de los agentes, el pago de bolsillo y la cobertura efectiva. Esto tiene que ver con lo que los pacientes pagan o no a la hora de la atención médica. A veces, por ejemplo, las personas que tienen obra social, algunas prácticas tienen cobertura total y en otras tienen que pagar un bono o tienen que pagar un porcentaje de esa consulta y eso se denomina pago de bolsillo, que es lo mismo con los medicamentos, que IOMA cubre algunos medicamentos al 70% y por ejemplo eso, la diferencia entre lo que cuesta y lo que cubre es pagado por el afiliado. Eso se llama pago de bolsillo. Y otros agentes, la seguridad social está compuesta por las obras sociales que en nuestro país todos aquellos trabajadores registrados acceden a la cobertura de un seguro de salud a través de las obras sociales y con esto resuelven su acceso a la salud. Como mencionamos, en el mercado de la salud se presentan muchas fallas de mercado. Por lo tanto, lo que nos va a hacer entender el mercado de la salud son cómo interactúan estas fallas que se dan en este mercado en particular. Una falla muy importante es el tema de la demanda inducida. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando uno es consumidor, teóricamente es libre de demandar lo que quiere. Cuando uno es paciente, demanda lo que le dice el médico. Entonces ahí transforma una característica propia del consumidor, que es la capacidad de demandar lo que quiere, y en este caso se induce la demanda. Por ejemplo, si una persona va con el pie quebrado al hospital, va a tener que afrontar una demanda de algunas cosas que esa persona antes no lo pensaba que iba a ser así. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la demanda inducida es una de las fallas de mercado importantes en el mercado de la salud. Otra falla importante, que esta también se presenta en otros mercados y esta está más estudiada, es la cuestión de la asimetría informativa. La información que tiene el paciente de sí mismo es distinta a la que le manifiesta al médico. Si bien se puede dar una relación de mucha confianza y el paciente ocultar la menor cantidad de información, se da una situación de asimetría informativa porque tal vez el médico, sin conocer las condiciones de vida de la persona, sin conocer un montón de cosas, prescribe un tratamiento que esa persona no puede hacer porque no quiere,
por sus condiciones de vida lo imposibilitan. Otra falla importante en el mercado de la salud es la soberanía del consumidor. ¿Qué significa esto? Como está relacionado al concepto de demanda inducida, la soberanía del consumidor es que cada consumidor decide qué es lo que consume, en tanto sujeto soberano que elige y realiza su elección en base a sus preferencias. En este caso, una persona que es diagnosticada con algún problema que se resuelva con antibióticos, va a tener que comprar antibióticos, al margen de que por ahí no tiene ganas de tomar medicamentos, pero se afecta la soberanía del consumidor a la hora de que existe una prescripción de hacer tal o cual tratamiento. Volviendo al concepto de demanda, tiene que ver con que la demanda en salud es aleatoria. Por ejemplo, nosotros sabemos que en verano tal vez nos dan ganas de tomar un helado o en invierno tomar un café. Entonces sabemos que más o menos en algún momento vamos a querer demandar tal bien. Lo que no sabemos en la salud es cuándo vamos a tener faringitis o cuándo vamos a tener algún padecimiento que necesitemos atención de salud. Entonces no podemos prever cuál va a ser la demanda de servicios de salud por cada individuo. Esto es importante porque empieza a desligarse ese concepto de demanda en función del precio, como veíamos antes. Entonces, en este caso, la cantidad de demanda de servicios de salud no va a depender del precio, sino va a depender de una cuestión de necesidad de las personas en su momento de tener una enfermedad, tener un padecimiento, y ante eso la demanda es aleatoria. Otra de las fallas de mercado es la existencia de externalidades. Es decir, se supone que el libre juego de oferta y demanda genera beneficios para los oferentes y los demandantes, que se ponen de acuerdo en ese mercado y que reciben los beneficios de esas transacciones. Cuando existen externalidades es que hay beneficios a terceros, es decir, a personas que no intervinieron en ese intercambio, se benefician por la existencia de un intercambio o una obra que antes no estaba. Un caso es una persona que tenía un campo lejísimos de una ruta y de repente hacen un tren o hacen una ruta que pasa a 3 cuadras de su casa. Esa persona inevitablemente va a recibir beneficios de esa ruta sin que haya puesto un peso por esa construcción. Entonces, la idea de externalidad es de beneficios a terceros por transacciones que hicieron otras personas. La salud se puede pensar como un bien, como un derecho, y en ese medio de bien y derecho se puede pensar como un bien superior, es decir, que todas y todos tengamos buena salud impacta en terceros, porque por ejemplo, si una población está sana y no proliferan algunas enfermedades, no va a tener que destinar dinero a combatir enfermedades erradicadas, ya generó ese aprendizaje. Entonces, la existencia de externalidades en el mercado de la salud es muy importante porque es una de las fallas que hacen que sea distinto a otros mercados. Una externalidad positiva en salud es la cuestión de la vacunación. Si las poblaciones están vacunadas, pueden resistir a ciertos factores patógenos que afecten la salud de las poblaciones. En cambio, si algunas de las personas de la población no se vacunan, eso puede tener implicancias graves para el sistema, ya que, por ejemplo, la aparición del sarampión y eso tiene que ver con que no se utilizaron las vacunas adecuadamente. Entonces, como algo
que en términos concretos no es caro, termina teniendo beneficios para toda la sociedad, y romper ese esquema nos hace asumir costos que antes no teníamos. Algo importante en esta cuestión de entender la existencia de externalidades es que una parte de la salud, como es la promoción y la prevención, generan externalidades positivas. Las poblaciones que, por ejemplo, tienen hábitos de salubridad en términos de lavarse las manos, las campañas de salud sexual y reproductiva, y eso permite que con poco dinero se generen procesos virtuosos. Por ejemplo, una de las causas de mayor transmisión de VIH es el no uso de preservativos, cuando en realidad eso es algo factible en términos de la posibilidad de distribución, la posibilidad de acceso, y por ahí no es una campaña que cueste mucho dinero, y sí cuesta mucho más dinero tratar a la población con ese tipo de padecimientos. Por lo tanto, me parece que la externalidad positiva de la salud juega muy grande en promoción y prevención de salud. Es muy clara porque uno por ahí, gastando poco dinero, logra un beneficio mayor que lo que se podía medir con ese gasto. El último concepto que vamos a tratar de economía, básicamente, es la selección adversa. En este caso es un caso particular que se aplica a la decisión de aceptar o no a un beneficiario de una obra social. Más que nada esta selección adversa sucede en el campo del ámbito privado, que muchas veces las empresas de seguro de salud niegan a un paciente por tener tal o cual padecimiento, tal o cual enfermedad. Entonces no hay una libre elección de los agentes, imposibilitando este libre juego de la oferta y la demanda que, como hemos visto, se ve limitado. No existe la libre oferta y la demanda en el mercado de la salud. Para terminar, espero que hayan entendido los conceptos. Mi idea era darles un pantallazo de lo que significaba la economía y la salud. No son definiciones acabadas, es un campo en permanente desarrollo. Por lo tanto, ante cualquier duda, ante cualquier cosa que no entendieron, consúltenme en el curso, van a tener la forma de contactarme. Les agradezco por la atención, muchas gracias y hasta la próxima.